mi gente, Dios le bendiga grandemente. Bienvenido una vez más a Lo Sobrenatural de Dios con Lidia Mato. Hoy nos honra una vez más en este espacio, nos honra con su presencia una pareja, don Miguel García y su esposa Claudia, que nos van a acompañar en el día de hoy. Van a compartir parte de lo que Dios ha hecho en su vida, del testimonio, de su llamado, de todas las cosas que Dios pone en su corazón para compartir con nosotros. Así que bienvenidos a Lo Sobrenatural de Dios, don Miguel, doña Claudia. Es un enorme placer tenerlos aquí con nosotros. Cuéntenos, ¿cómo están? Muchas gracias, Lidia. Es un placer. Es nuestro poder estar aquí. La honra es nuestra. Muchas gracias por la invitación y gozosos de poder compartir este rato con ustedes. Qué buena. Muchas gracias, de verdad. Es un privilegio estar aquí. Hablar del Señor es lo que me encanta. Qué bueno. Líderes de la iglesia ECO aquí en Murcia, en Alcantarilla, Miguel. Eso lo sabemos, ¿verdad? Así que de verdad es un honor tenerlo con nosotros. Yo sé que vamos a tener un tiempo de mucha bendición y que a través de lo que Dios ponga en nuestras vidas de compartir hoy con las personas que tengan la oportunidad de escucharnos, yo sé que vamos a impactar vida y corazones, porque aquí está el Espíritu Santo de Dios, como siempre, es nuestro principal invitado. A ver, háblenme un poco de su llamado, de su ministerio. ¿Por qué Murcia? Bueno, Murcia es una promesa del Señor. Desde el 2001 fue algo que sucedió en mi país y fue una promesa en la cual llegó el cumplimiento. Y estoy aquí por una promesa. ¿De qué país eres? De Colombia. Colombiano. Qué gran bendición. Y Dios te trajo aquí a Murcia con una promesa. ¿Cómo fue esa promesa? ¿Cómo Dios te transmitió que te iba a sembrar en esta tierra? Bueno, mi madre hacía 3 años ya estaba aquí. Yo pertenecía a una iglesia donde había un mover muy fuerte del Espíritu Santo. Entonces siempre había una palabra de parte de Dios. La palabra profética más certera, siempre lo he dicho, es la Biblia. Entonces fue un versículo en el cual el Señor me dio por la mañana y preciso, el líder de jóvenes tenía la misma palabra y empezó a hacer una administración y se dirigió a mí a través de esa palabra y me dijo que saldría a las naciones. Y recibí esa promesa y se cumplió en 20 días. Y aquí estoy. Amén. Gloria a Dios, como Dios obra en nuestras vidas. Muchas veces tenemos nosotros propósito en nuestras vidas, pero Dios tiene un propósito completamente distinto y es lo que estamos mirando. ¿Y usted, don Miguel? Porque tengo entendido que usted no es nacido en España. ¿Es cierto? A mí me dicen alemán porque nací en Alemania. Mis padres emigraron hace 55 años a Alemania y yo ya nací allí y ellos salieron de un pueblo de cerca de Murcia, pero ya perteneciente a Almería. Entonces yo, más que alemán, me siento español porque mis padres son españoles y salieron de allí, de esa tierra. Y estuve 23 años en Alemania, de ahí me fui 4 años a Sudamérica, primero a Uruguay, a hacer una escuela de discipulado y de misiones. De allí me fui a Brasil, estuve trabajando en la obra, en la iglesia, y ahí anoté el llamado de parte de Dios de volverme otra vez a Europa. Y sentí fuertemente que ya no era volver a Alemania, sino establecerme en España. Y me fui para Águilas porque mis padres tenían un piso allá y me establecí en la región de Murcia. Por eso estamos aquí en Murcia, porque ya luego conocí a una señora en una iglesia en Murcia y ahí nos casamos y estamos transitando juntos, ¿no? Este nuevo tiempo. Amén. ¿Casados? ¿Cuántos años de casado tienen? Nos casamos en 2006, o sea, casi para 20 años, vamos por 19 años ya. Amén, gloria a Dios, qué bendición, ¿no? Y son padres de 2 hijas, ¿no? Correcto. Sí, tenemos 2 preciosas hijas. Elizabeth tiene 17 años y Sofía tiene 13 años. Amén, amén, qué bonito. Supongo que ustedes como líderes de la iglesia tienen un gran llamado y también allí tienen un gran trabajo, por decirlo de una manera, dentro de la iglesia. O sea, llevan algunos ministerios. Cuénteme un poco de qué
¿Cuál es el trabajo de ustedes dentro de la iglesia? ¿Qué ministerios actualmente están llevando en este momento? Entendemos que nosotros como cristianos todos tenemos un llamado. El llamado principal es hacer conocer la voluntad de Dios. Y predicar la palabra, enseñar y hacer discípulos. Amén. Y ahora nosotros en la iglesia que estamos servimos en diferentes áreas. Tenemos el área de la intercesión que consideramos muy importante. La iglesia viva tiene que tener oración y tenemos este ministerio de la intercesión, los dos que están con el grupo de la iglesia. Yo estoy con el grupo de los varones que juntamos los sábados por la mañana. Luego también, lo que a mí se refiere, llevo la contabilidad de la iglesia, soy el tesorero, y estamos como ayudando a los pastores para que puedan desenvolver bien el ministerio y estamos allí de apoyo. Amén. Intercesión. Nosotros como hijos de Dios y como cristianos sabemos lo que es la intercesión, pero una persona que escuche la palabra y que no la entienda, ¿qué le dirías, Claudia? ¿Qué es la intercesión? Bueno, la intercesión es tener intimidad con el amado, como yo lo llamo, es hablar con él, es dialogar, es sentarse en sus piernas y hablar con él y decirle cuánto lo necesita y cuánto lo admiras por lo que él hace y por lo que él es. Entonces es algo que nace, es algo que nace de adentro de ti, y entonces es algo que lo hace porque amas lo que verdaderamente sientes por el amado, pues lo haces con una pasión y te sientes completa con él. Amén. Es la oración. Es hablar con él. Es hablar con nuestro Dios, ¿no? Cuando hablas del amado te refieres a nuestro Dios, a nuestro Padre. Nosotros, cada uno le llamamos a nuestro Dios de una manera distinta, pero sabemos que es el que nos arropa, el que está con nosotros, el que siempre nos sustenta, el que no nos abandona, el que siempre renueva nuestras fuerzas cuando muchas veces sentimos que nos faltan nuestras fuerzas. Nosotros como cristianos debemos tener cierto tipo de cualidades que debemos de proyectar hacia las personas que no conocen de Cristo, que no conocen de nuestro Dios. Entonces, 3 cosas que consideran ustedes que debe de tener una persona cristiana, que lo debe identificar. Correcto. Cristiano significa que somos como pequeños Cristos, ¿no? ¿Verdad? Nosotros creemos en el Señor Jesucristo. Y Jesús significa Dios salva y Cristo significa el ungido. Y entonces si nosotros le seguimos a Él, somos unos ungidos. Y a mí me llama mucho la atención que me hace la pregunta, me voy directamente a lo que son los frutos del Espíritu Santo. Somos unos ungidos, la unción viene por el Espíritu Santo. Y me llama mucho la atención los primeros 3 frutos. El primero es el amor. Entonces, tenemos que transmitir amor, porque la esencia de Dios es el amor. La segunda, menos importante, es el gozo, alegría, felicidad que tenemos por reconocernos como hijos de Dios, ¿no? Ese gozo de la salvación, también la palabra nos dice, yo creo que también es una faceta importante que como cristianos deberíamos transmitir en nuestro entorno. Y el tercer punto que viene es la paz. Porque sí que es verdad que nuestro amado dice, en el mundo es cierto que podéis tener aflicciones y vivimos el día a día con aflicciones o estamos exentos de eso. Pero dice, podéis confiar, ¿no? Porque yo he vencido el mundo. Y en esa confianza creo que está esa paz, ¿no? Que esa paz que transmite, ¿no? De saber que estamos confiados en Él. Así que hemos dicho el amor, el gozo, la alegría, la felicidad y la paz, ¿no? Deben ser características que las personas que nos rodean puedan percibir, ¿no?
que puedan percibir incluso muchas veces de que tengamos que hablar, incluso con nuestro testimonio, con lo que hacemos, quizá con lo que decimos, con cómo nos expresamos, ¿verdad? Porque hay personas a veces que dicen, es que fulano tiene algo distinto, no sé qué es, pero es algo distinto. Y hay muchas veces eso que acabas de decir, el amor que transmitimos, que Dios nos da y que nosotros transmitimos de una manera natural, por llamarlo de una manera, el gozo, que es aquello que independientemente de nuestras emociones, si estoy triste, si tengo problemas, transmitimos ese gozo porque sabemos que Dios tiene el control, ¿no? Y ya luego la paz que solamente Dios nos da, igual sin importar la circunstancia, esa confianza de que Dios tiene el control. Y tú, Claudia, ¿qué me dirías? Lo mismo. Es un acto, vale más que 1000 palabras. Y a veces, pues, un abrazo, un te quiero, ¿qué te pasa? O sea, ya eso despierta algo en la persona. Y entonces es fluir en los frutos del Espíritu. Y eso, para transmitirlo, pues hay que ser una con Él y hay que tener esa intimidad con Él para poder llevar eso dentro de ti y poder expresarlo alrededor donde nos encontremos. Yo creo que puedo añadirle algo. A mí me encanta hacer el mercado semanal, porque claro, vas a diferentes puestos de frutas y verduras y la verdad que está muy bien y me encanta comprarlas porque luego, porque hemos estado hablando de que se pueda percibir, pero no solo percibir, que puedan percibir en nosotros ese fruto, sino que también puedan degustarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo no acordarnos de una ensalada de fruta que en su día hemos comido y nos ha refrescado y la diversidad de frutas que tiene y el disfrute que eso trae, ¿no? Que realmente para las personas que están en nuestro entorno, en nuestro alcance, pueda ser esa degustación, puedan degustar lo que caracteriza ser cristiano. Amén. Amén. Como hijo de Dios, yo creo que tenemos 1.000.000 de testimonios que dar de que Dios ha hecho en nuestras vidas desde que lo conocemos, incluso desde mucho antes de conocerlo, porque podemos ver cosas que Dios hizo en nuestras vidas aún sin nosotros conocerle. Un testimonio que haya impactado la vida en ustedes, como pareja, como padres, como hijo. Creo que hay uno que nos marcó muchísimo como pareja. Recién casados, tuvimos ahí un pequeño percance que esto que tú lo puedes contar. Bueno, yo había hecho análisis médicos y me habían dicho que no podía tener hijos. Entonces, antes de yo casarme con él, le dije que sepas que yo no voy a poder tener hijos. Entonces, ese día, pues me dice, para Dios nada es imposible. Wow. Entonces, yo dije, pero mi fe no ha llegado hasta allá, así que sepas que no lo sé. Digo, pero bueno. Y en una reunión con unos amigos, yo estaba pidiéndole al Señor, siempre la palabra de Dios ha estado en mi boca, y yo le decía, Señor, pero tú dices que el que cree verá tu gloria, ¿y por qué no puedo tener hijos? Yo quiero ver tu gloria, dame un hijo, o Señor, tú puedes hacer cosas, tú hiciste con muchas mujeres que no podían tener hijos, y bueno, y el Señor me habló a través en esa reunión. Me dijeron que se estaba preguntando por qué no podía tener hijos y me dijeron que tenía una matriz estéril y que, pero en ese momento, que así como le había dicho al Señor que quería ver su gloria, que el Señor se iba a mostrar que sí, hacía un milagro en mi matriz y tengo 2 hijas. Amén. Gloria a Dios. Toda gloria y honra a nuestro Dios. Tenemos un Dios de milagro, un Dios que escucha el clamor y la oración del justo. Y así como Dios escucha nuestro clamor, así también escuchará también tu oración y tu clamor en este momento, donde quiera que te encuentres, porque Dios me escucha y Dios responde. Qué bonito testimonio. La verdad impacta de una manera especial también mi vida. Sabemos que somos padres, somos hijos, profesionales,
pero también somos líderes en la iglesia, servimos también al Señor, ayudamos a nuestros pastores. ¿Cómo hacen ustedes para compaginar, para que ese tiempo se extienda y puedan hacer tantas cosas al mismo tiempo? Sí, la verdad que lo importante es saber que hay prioridades. Amén. Todas las facetas son importantes y vivimos en una sociedad donde tenemos que rendir y tenemos que dar la talla, pero entendemos que hay prioridades y para nosotros la primera prioridad, después de haber conocido al Señor, que Él es nuestro Creador, Él es nuestro amo, entendemos que nuestra relación con Dios debe ser lo primero. Esa es la prioridad. Y aprendemos en la vida de Jesús, cuando Él caminaba sobre la faz de la tierra, que Él le daba prioridad a eso, a su relación con el Padre. Era importante, antes de empezar a hacer cualquier cosa, y Él tenía muchas responsabilidades y muchas cosas que hacer, Él pasaba tiempo en intimidad con el Padre. Y desde ahí Él salía fortalecido para luego poner cada cosa en su lugar y darle la importancia necesaria a cada una. Y creo que si nosotros andamos así de esa manera, empezamos nuestro día enfocados en Dios y nuestra relación no en lo horizontal, porque en lo horizontal hay muchas cosas que hacer y son importantes, pero si empezamos en lo vertical, en nuestra relación con Dios personal, luego en lo horizontal las cosas van colocándose automáticamente en su lugar, como que hay un poco más de discernimiento, un poco más de sabiduría para poder enfrentar en las cosas. Importante, dentro de las responsabilidades que tenemos, creemos que Dios ha puesto a la familia en un lugar muy alto. Y es importante darle el lugar que se merece la esposa, los hijos, de puertas para adentro, porque de puertas para afuera hay mucha actividad, hay muchas cosas que hacer y a veces nos olvidamos o como que nos vamos privando de esa calidad de relación de puertas para adentro, donde solo estamos ella y yo, o solo estamos los cuatro compartiendo la mesa, compartiendo las cosas que vivimos, las experiencias que estamos pasando, o los momentos que estamos pasando. Entendemos, creo que es muy importante la importancia, Dios pone en un lugar muy alto lo que es la relación familiar. Es como decimos muchas veces la primera iglesia, ¿no? De ahí nace mucho, ¿no? Si nuestra vida en matrimonio está bien, nuestras hijas van a disfrutar. Si nuestra vida de matrimonio está bien, mi ámbito de trabajo va a funcionar bien. Porque es como una ancla, ¿no? Que tenemos, ¿no? Un ancla en Dios y el ancla también que la familia es importante. Y podamos invertir en ello y luego todo lo demás se va colocando, ¿no? En el sino. Muy importante el trabajo de rendir profesionalmente, muy importante también el desarrollo de nuestro llamado dentro de la iglesia, pero cada cosa en su lugar, ¿no? Y ahí el Señor creo que nos da esa sabiduría que vamos desarrollando, sobre todo cuando estamos cerca de Él, ¿no? Que Él da la sabiduría, ¿no? Que yo creo que es más o menos en esa línea, ¿no? Sí. La prioridad es Él. Él es el primero, ante todo. Y las cosas se van dando de una manera diferente. Entonces, ya siendo Él el que toma el control de nuestras emociones, ya las actitudes son diferentes, ya la manera de ver es diferente, la manera de escuchar es diferente, entonces ya es Él el que toma todo el lugar. Entonces, pues, ahí se fluye de una manera distinta cuando no lo tenemos a Él. Hay días que pronto dicen, ¿dónde está? ¿Por qué? Porque también somos seres humanos con sentimientos, el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Entonces, cuando está el hombre espiritual, vemos a Dios obrando. Entonces, nos conviene estar con Dios, que Él sea lo primero. Y cuando Él es lo primero, pues cada cosa, como Él decía, viene como una sabiduría, viene un conocimiento, viene como esa revelación de cómo tengo yo que ese día comportarme, cómo tengo que actuar, cómo tengo que hablar y cómo tengo que mirar. Amén, amén. Y también muchas veces cuando le servimos a Dios, también no es el tiempo se nos rinde, porque no es una carga, sale de una manera natural. Le organizamos todo
en base al conocimiento que tenemos de la palabra de Dios. Le damos el primer lugar a nuestro Dios, la familia, el trabajo, y vamos organizando y no se nos hace pesado. El tiempo se nos extiende, sobre todo cuando tenemos muy clara cuáles son nuestras prioridades en nuestras vidas. A mí, qué bonito. La verdad que sí que a veces pensamos es que tengo un trabajo tantas horas al día, pero cuando venimos a ver, Dios nos da la fuerza, la sabiduría, la entereza para continuar y organizar pues todo lo que en nuestro día a día. Y a veces nos aprende de una manera sorprendente, ¿sí? Perdón, tienen dos palabras, y las palabras son kairos y cronos. Entonces, habla de los tiempos. El cronos es el tiempo normal y corriente que corre, y el kairos es el tiempo de Dios. Por eso yo creo que es tan importante poner a Dios en primer lugar, porque a partir de ahí cubrimos lo demás. Cronos lo cubrimos con el kairos, ¿no? Y ahí automáticamente vamos a colocar cada cosa en su lugar, porque hemos tenido esa conexión, ¿no? Tenemos esa conexión, ¿no? Para mí. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, muchas veces encontramos personas en nuestras vidas que te dicen, yo no creo en Dios, yo no creo en lo que tú crees. O hay personas que te dicen, yo sé que hay algo diferente, pero no sé lo que es. ¿Cómo me presentarías a Dios? Si yo soy una persona de esta que no cree en Dios, ¿qué me dirías? ¿Cómo me lo presentarías? ¿Cómo tú harías que me enamore de eso que tú estás enamorado? Yo creo que lo más importante que nosotros cargamos para transmitir de Dios es el propio testimonio que tenemos. Es cierto que Dios se puede usar de una palabra de ciencia, por ejemplo, y tú le hablas a la persona directamente a la situación que ella está pasando, sin que tú la conozcas a la persona, y eso causa un impacto tremendo en la persona, y dice, wow, Dios existe porque es algo sobrenatural que ahora mismo estoy experimentando. Pero normalmente eso no sucede. Entonces, claro, lo que sí sucede es el testimonio que yo cargo, ¿no? Y ese testimonio yo se lo puedo transmitir a la persona, y muchas veces es eso, lo que el mismo testimonio que nosotros cargamos puede llamar la atención a las personas y puede hacer que se activen con esa fe en creer en un Dios que hasta ahora no ha creído. Amén. ¿Y tú, Claudia? Bueno, sí. ¿Cómo me lo presentarías a mí como mujer? Yo soy así como muy... o sea, me gusta entrar a la persona, ya si tenemos cierta confianza, si no tenemos confianza, me gusta decirle, siempre le digo al Señor, ¿por qué esta persona está a mi lado? ¿O qué tienes tú para esta persona? Y yo quiero menguar para que seas tú el que alcance lo que esta persona está buscando, ¿no? Entonces, yo siempre lo compagino, ¿no? De lo que yo le doy al Señor, el Señor me da a mí. Y yo, pues, si tengo las raíces fundamentadas, el árbol está bien fundamentado en la vid que es Jesucristo, algo caerá para esa persona, algo se transmitirá. A veces no es a través de palabras, a veces solo con la presencia, ya somos portadores de esa presencia y podemos transmitir algo. Y me ha sucedido que muchas veces me han dicho, pero mire, si el día que hablé contigo me dijiste esto, y estaba pasando por cierta situación, y mira, estaba escuchando esto, y ahora me estás hablando de lo mismo. Entonces es como una conexión divina. Y entonces el Espíritu te lleva a la persona y Él te usa. Y eso pues cuando estamos conectados directamente a la fuente. Amén, amén. En nuestro camino como los seres humanos, como líderes, siempre va a haber personas que nos van a bendecir, que nos van a ayudar, que nos van a abrir una puerta, pero también van a haber personas que te van posiblemente a decir, tú no puedes, tú no lo vas a alcanzar, que no creen en el llamado que Dios tiene en nuestras vidas o en la promesa que Dios da a nuestras vidas. ¿Qué le dirías a estas personas? Aquellas personas que quizá alguna vez no creyeron en lo que Dios estaba sembrando en ustedes como líderes, como pareja, como seres humanos. Pues sí, es verdad que podemos
podemos dar con muchas personas que son así, ¿no? Y la verdad que nos podemos tener en cuenta, porque el llamado, la verdad que es algo muy personal. Y claro, y muchas personas pues, no tienen esa habilidad de poder verlo también. Entonces yo lo que le diría a esas personas, estate tranquilo, no pasa nada, no tenemos que entender el llamado, ¿no? Como yo lo entiendo, ¿no? Y la verdad que no es una cosa que me preocupe demasiado. Sí me preocuparía si veo que realmente no estoy cumpliendo con el llamado, estoy como fallando en algunas áreas, no estoy dando la talla, sé que no estoy en el lugar donde Dios me quiere y eso haga que ellos no crean en el llamado porque la verdad que no lo estoy viviendo. Eso ya sería otra cosa más preocupante, pero ya no sería el fallo de las personas, sería algo que yo tendría que ver para mí e ir corrigiendo. Pues, ya sería... Como no obedecer al llamado, ¿le gustaría? Sí, claro, porque a veces tenemos eso, el Señor nos da la opción de obedecer o de no obedecer. Y a veces nos cuesta entrar en el llamado, tenemos facetas o tenemos tiempos que como que le damos un poco la espalda. La realidad es esa, ¿no? Me gustaría que no sería así, que no tengamos ninguna faceta de rebeldía, pero a veces nos pasa eso. Y que Dios nos libre, ¿no? Para que eso no sea un estorbo para las personas que nos vean y que la mayoría puedan entender el llamado que hay y puedan disfrutarlo junto con nosotros, ¿no? También. Sí, eso es, o sea, hay unos que están tomando leche, otros que ya están comiendo carne. Entonces, yo lo mido más por el grado de madurez. Digo, bueno, si no hay esa madurez, como decía mi marido, no son las personas porque no hay suficiente madurez, suficiente discernimiento para entenderlo, pero no tengo, o sea, no vería a las personas como esa persona que dice, no lo entiendo, digo, métate con el Señor, sea, ora y sana tu corazón, ¿no? Porque hay cosas que se repiten en nuestra vida, es por nuestro pasado, porque no hemos salido, o sea, hemos salido de Egipto, pero la mentalidad no ha salido de Egipto. Hemos salido en el cuerpo, pero el alma todavía está ahí. Entonces, todavía se nos repiten los patrones que vivíamos cuando no conocíamos al Maestro. Ahora que conocemos al Señor, pues eso tiene que ir cambiando dentro de nosotros. Nosotros tenemos que ir mirando no a las personas, sino mirando al Rey de Reyes, o sea, enfocándonos directamente en Él. Y eso no sería un estorbo. Eso al contrario, siempre en el trabajo, en los colegios, en los institutos, lo veo a diario con mis hijas. Entonces quise, mamá, hay personas que vienen y hay personas que no. Y gracias a Dios de que, a ver, tengo una niña que me dice, mamá, siempre van a haber personas que quieren, otras que no quieren, y siempre va a haber, ¿por qué? Porque siempre nos iremos a encontrar con personas así. Entonces, eso no tiene que ser un obstáculo para nosotros, porque nosotros estamos enfocados en el Señor. Hay unos que están tomando biberón, otros que están comiendo carne y otros que ya lo han entendido. Entonces, siempre van a haber personas de esas. O sea que eso no tiene que ser como decía mi marido, la preocupación más grande que nosotros tenemos que tener es que no estamos dando la talla con el Maestro. Esa sería nuestra preocupación. Eso sería lo que nos tendría que doler. Eso sería lo que nos tendría que verdaderamente hacer sentir mal. Pero que lo demás no nos tiene por qué hacer sentir mal, porque sabemos que eso siempre va a existir y que eso no nos vamos a librar fácilmente. Eso es verdad. Yo creo que en toda la faceta de nuestras vidas, no solamente como cristiana, siempre van a haber personas que te van a levantar, que te van a edificar, que te van a dar un buen consejo, que van a estar ahí, pero también van a haber personas que van a hacer todo lo contrario. Yo creo que de esta persona tenemos que aprender, más que hacerle caso, a aprender. Estas personas nos hacen más fuertes, nos ayudan a avanzar, a permitir que esas palabras que muchas veces vienen, que no son dirigidas por el Espíritu, ni vienen de parte de Dios, toquen nuestro corazón a un nivel que detengan el llamado que nosotros tenemos en nuestras vidas. Y así igual en nuestro trabajo, es igual con nuestros amigos también, porque en nuestro trabajo habrán personas también que te dirán, lo haces bien, pero habrá personas también que te dirán, no lo haces bien. De estas cosas tenemos que aprender, porque yo creo que a veces Dios le pone en nuestras vidas para que aprendamos y para hacernos más fuertes y para que continuemos.
¿Casados cuántos años? ¿Cuánto? Un montón. ¿Sabes lo que pone por aquí? De 2006. Sí. Septiembre de 2006, vamos para 19 años ya. Genial, qué bueno. Supongo que tendrán 1 millón de cosas que compartir como matrimonio, de cosas que nosotros podamos aprender. ¿Qué consejo le darían a aquellos matrimonios que tienen un llamado de parte de Dios o aquellos matrimonios que están pasando ahora por un proceso difícil, pero que no terminan de dar el paso de obediencia con nuestro Dios para acudir a ese llamado, o que están pasando por un momento muy difícil y que no encuentran en este momento la solución, la salida? ¿Qué le diría? ¿Qué consejo le daría? Algo de lo más importante de un matrimonio, creo que es el orar juntos. A veces en el día a día, con los desafíos que tenemos, con las responsabilidades, vienen los críos, estamos en el ministerio, muchas citas, muchas personas que hay que atender, y a veces como que parece que nos olvidamos de unirnos en la oración, lo importante, ¿no? Que es el estar unidos en la oración. Y claro, eso del llamado hay que moverlo en la oración, ¿es verdad? No es algo que fácilmente te va a llegar, y puede haber contratiempos, y sabemos que hay alguien que está en contra de que nosotros podamos entrar en ese llamado como matrimonios. Entonces yo creo que lo más importante es fortalecernos, nuestra relación en Dios a través de esa comunión que tenemos, y mover ese llamado, si lo hemos detectado, moverlo delante del Señor y pedirle a Él que podamos avanzar y hacer los pasos importantes, ¿no? de avanzarlo. Eso creo que es muy importante, y creo que eso se va generando a través de una buena relación de presentarnos delante del Señor en oraciones. En lazo de 3 dobleces, ¿no? O sea, Jesús hermano, algo de estos 19 años hemos tenido cosas, ¿no? Las cuales que aprender, aceptar, amar. Y entonces algo que muy importante que yo lo noto cuando no oramos juntos. Yo noto que como que algo cae en nosotros, y cuando lo levantamos en oración, volvemos otra vez a encajar todo aquello que estaba como que se estaba yendo por otros lados. Y muy importante, pues la oración, Jesús en medio. Muy importante, porque ya nos ponemos de acuerdo en la oración y estamos ahí clamando por esa restauración, por esa sanidad, porque el Señor intervenga en cada área de nuestras vidas, como matrimonio, en todo, como padre, como en todas las áreas de nuestra vida. Entonces ahí le decimos, Señor, toma control tú de esta situación, y dejamos que el Señor nos discipule, nos ministre, nos sane, nos liberte, y vuelva a producir en nosotros ese deseo de que ya se estaba de pronto apagando. Entonces vuelve el Señor y pone otra vez. El Señor lo hace todo perfecto, y Él pone ese querer como nacer a Dios ahí en medio. Estaba pasando esos 19 años que llevamos de casados. Una película, ¿eh? Está pasando esa película ahora que estamos hablando de eso, y veo, claro, que lo mejor que nos ha ido es cuando hemos tenido tiempos de orar juntos. Y se lo estoy viendo, y cuando de repente he visto, vaya, en este momento pasábamos un valle, pasábamos por dificultades, pero también hubo como una ausencia de ese estar juntos, ¿no? En la oración, de presentarnos delante del Señor juntos, ¿no? Y claro, la palabra dice que cuando nos casamos ya no somos dos, somos uno, ¿no? Entonces, claro, ese uno se tiene que madurar también delante del Señor, ¿no? Creo que es importante. El consejo que damos, ¿no?, a los matrimonios, ¿no? Sí. Oren juntos, ¿no? Y la verdad que nosotros nos ha ido muy bien, y creo que es el camino. Amén. ¿Cómo le gustaría que le recuerden el día que partan con el Señor? Pues sí, la verdad que a mí me gustaría que me puedan recordar como un hombre que tuvo temor de Dios. Temor, me refiero a reverencia, respeto, amor, cariño hacia Dios, y que eso se
se vio reflejado en la manera de vivir, en la manera de tratar a su esposa, en el legado que ha dejado para sus hijos y para las personas que estaban en su entorno. La verdad que esta sería para mí la mayor satisfacción, sí. Amén. ¿Y a ti, Claudia? Igual. Temerosa de Dios. Que el temor, la reverencia, el respeto que se le tiene a Dios, que digan, de por sí me la dejó una persona muy amada, mi abuela. Entonces, si donde haya respeto, esa reverencia, que lo vean como ese el dueño, el Señor, el grande, y tú eres la administradora, tú eres la que, entonces siempre véanlo con reverencia y con respeto, y diríjate a Él con respeto, con amor, pero sabiendo quién es Él, reconociéndolo a Él primeramente. Entonces eso, con esa reverencia y ese respeto. Como un hombre y una mujer temeroso de Dios. Sí. Es lo que me gustaría que lo recuerden. Vamos a pasar ahora a una sesión que se llama En una palabra. Yo les digo una palabra y ustedes me contestan en una palabra. ¿Amén? Un nombre. Jesús. Padre, Un libro. bueno, es que más me gusta, ¿no? Leo un libro de intimidad. Intimidad con Dios. Eso iba a decir, intimidad con Dios. La Biblia. Espíritu Santo. Padre. Una palabra. Mis hijas. Mi hogar. Murcia. Oh, no. Estamos en pleno verano y estos días estamos pasando. Fuego del Espíritu Santo. Un versículo bíblico. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Tienes que permitirme dos, por favor, porque el que a mí siempre me acompaña es el que me presentaron para yo acercarme al Señor, que fue en Jeremías 33:3, ese famoso versículo del teléfono de Dios. Clama a mí, yo te responderé, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, porque justo en ese tiempo yo estaba buscando algo más, ahí no me saciaba lo que yo estaba viviendo, sabía que tenía que haber algo más, y con ese versículo la verdad que me impactó y empecé a buscar por el camino correcto, ¿no? que es en Dios. Y el otro es algo que en los últimos meses pues, me está como que el Señor hablando de una manera como, yo diría, muy cariñosa. Y me lo dice de esa manera como, y quiero que me hagas el favor, ¿no? Y no te conformes con menos. Y el versículo es que está en Juan 10:10, donde dice, Jesús, yo he venido para que tengas vida plena y para que la tengas en abundancia. Y como que diciéndome, y hazme el favor y no te conformes con menos, ¿no? Es algo que me está como, me está bendiciendo tanto y es algo que tengo que compartirlo, ¿no? Porque creo que es lo que Dios quiere, ¿no? Que no nos conformemos con menos, ¿no? De esa plenitud por la que Él vino, ¿no? De esa abundancia que Él tiene. Que vayamos a dar. Fíjate. ¿Tus hijos? En una palabra. ¿Tus hijos? Mis hijas ¿Tus hijas? maravillosas. Desafiantes. Amén. Mil gracias. De verdad, don Miguel. Claudia, mil gracias por su tiempo. Mil gracias por estar en este espacio sobrenatural de Dios. Esperamos que no sea la última vez que lo tengamos con nosotros, sino que esta sea el comienzo de un montón de entrevistas que podamos hacerle, porque yo sé que va a ser de bendición para muchas personas. Así que muchísimas gracias. De verdad, que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que continúen en el camino como van, que yo sé que Dios tiene grandes cosas para su vida. Y a ustedes, que Dios
les bendiga grandemente. Recuerda que les amamos mucho en el amor de Dios y que esta entrevista y que todo lo que hacemos lo hacemos primero para Dios, pero también para compartir nuestro testimonio con ustedes y para que vean que les servimos a un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios que siempre está con nosotros y que también está contigo. Así que Dios te bendiga y que Dios te guarde y nos vemos en la próxima entrevista en Lo Sobrenatural de Dios con Lidia Matos.